amigos, en esta ocasión les traemos un nuevo video con importante información del quehacer nacional e información actualizada de la política en Ecuador. No se olviden de suscribirse si eres nuevo en el canal, dejar un like y comentar. Empezamos con la noticia. Asamblea Nacional por segunda vez devuelve a Moreno la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización. Este lunes 1 de marzo del 2021, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, no calificó el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización remitido por el Ejecutivo. Votaron por no calificar el proyecto el presidente de la legislatura, César Litardo, Alianza País, el primer vicepresidente, César Solórzano, del BIM, los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambalá, de Alianza País. A favor de la calificación votaron Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, y Patricio Donoso, de Creo. Se abstuvo Rina Campaign, de Creo. A criterio de la mayoría de integrantes del CAL, la iniciativa es inconstitucional, por lo que la propuesta fue devuelta al presidente de la República. Este proyecto de ley le asigna al Banco Central una función que es inconstitucional: formular e implementar la política monetaria. Artículo 226 de la Constitución. Las instituciones ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución. Otra nueva función que la ley monetaria prevé para el Banco Central también es inconstitucional, porque la Constitución no prevé contratar deuda externa para la balanza de pagos y porque el Banco Central no tiene autonomía para definir el endeudamiento público. Sobre este tema, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, se mostró sorprendido y señaló que la Asamblea debió debatir la ley y que volverá a enviar la ley las veces que sean necesarias. Al parecer, los banqueros están desesperados por tomar el control del Banco Central y así ejercer sus políticas monetarias que solo les benefician a ellos. Yo le diría es que esta ley que el gobierno le ha puesto un título de defensa de la dolarización, estratégicamente, de manera que las personas que se opongan a este proyecto de ley terminen tachadas de enemigos de la defensa de la dolarización, básicamente hace dos cosas. Una, no defiende la dolarización, sino todo lo contrario, y esto lo podemos analizar a detalle, pone en peligro la dolarización. Y en segundo lugar, si es que algo defiende este proyecto de ley, es los intereses de la banca privada, de la banca más grande. Para empezar, entonces, el nombre es una fachada, dice usted. El nombre es una fachada completamente, mi estimado Jorge. Además es una estrategia vieja. Acuérdense la serie de leyes que ha enviado el gobierno de Lenín Moreno desde finales de 2017. La primera, la ley de reactivación de la economía. Yo le preguntaría a las personas que nos escuchan si efectivamente se ha reactivado la economía ecuatoriana. Así que es una estrategia básicamente para que la gente no se oponga, para que los asambleístas no se opongan, a riesgo de ser tachados enemigos de la dolarización. Andrés, cuando lo peligroso, Jorge... Entrando ya en el contenido del proyecto, usted dice que lejos de defender o fortalecer la dolarización, más bien lo pone en riesgo. ¿Por qué razón? Hay alguna... para que se gestione de manera saludable, implica que los dólares estén en la economía del país, ¿cierto? Hay que propender, hay que facilitar que lleguen, cuidar que no se vayan y hacer un buen uso de ellos dentro de la economía del Ecuador. Entonces, este proyecto de ley, en varios artículos, lo que hace es elimina una serie de protecciones que existen en la ley ecuatoriana actual, la ley que se llama Código Monetario y Financiero, que eliminan unas protecciones que existen ahí para evitar que los dólares se fuguen de la economía. ¿Usted Entonces, habla del ISD? ¿Habla del ISD, Andrés? No me refiero al ISD, a pesar de que esta ley es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y el ISD, el impuesto de salida de divisas, es otro compromiso que dicen que en el mediano plazo será eliminado. Pero aquí me refiero a lo siguiente, Jorge. Son 3 artículos puntuales que lo que hacen es limitan la cantidad de dólares que las entidades financieras privadas pueden tener en el exterior. Los bancos evidentemente dirán, sí, lo que pasa es que necesitamos algo de plata que esté afuera para hacer transacciones para los clientes, para ellos mismos, pero por supuesto no puede ser toda la plata, porque sobre todo la economía ecuatoriana lo que necesita es que los dólares estén en la economía ecuatoriana. Pero entonces, no hay duda, Andrés, que en el caso de los bancos tienen que tener una reserva en el extranjero por cualquier eventualidad o colapso del sistema económico del país. De hecho, no por eso, mi estimado Jorge. Lo que tienen que tener es unos ciertos recursos, unos activos que se llama en términos propios, justamente para hacer pagos afuera. Ajá. Evidentemente, si lo que hacen es tienen la plata afuera,
para evitar que haya problemas económicos en el Ecuador, más bien lo que están es agravando la situación. Cuando hay una crisis, cuando hay necesidad de dólares, lo que se necesita es que los dólares estén en la economía ecuatoriana. Y por eso la ley les dispone que tengan ciertos límites y además, en momentos en que faltan los dólares por cualquier tipo de razón, puede ser una crisis mundial, alguna cosa así, se les puede pedir a los bancos que esas posiciones en el exterior, que esa plata que tienen fuera, la traigan al Ecuador. Y esto ya lo han hecho, Jorge, en el pasado. No se han hecho lío. Ahora lo que hacen es quitan todas esas protecciones y ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener facilidad de sacar el dinero fuera. Esto afecta una cosa que se ha discutido, básicamente remite a la cantidad de dólares, unos dólares que están depositados en el Banco Central, que permiten que los actores privados, los bancos privados, las cooperativas y el propio Estado hagan pagos afuera o cubran las necesidades de dólares internos, más allá de lo que ya circula en la economía, ¿no es cierto? Lo que está depositado en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes o el dinero en efectivo. Pero si en algún momento se necesita más, se saca esa plata de la Reserva Internacional, los bancos le piden al Banco Central y le dicen, miren, necesito dinero acá, o necesito hacer un pago al exterior, ¿no es cierto?, para pagar una deuda que tiene un banco, el Banco El Pichinche, el Produbanco. Con un banco en el exterior, le dice al Banco Central, mira, necesito hacer un pago. Entonces el Banco Central lo que hace es esos dólares que están ahí depositados los transfiere al exterior. Y eso, toda esa plata que sale, que sacan los bancos y eso, debilita, reduce el volumen de la Reserva Internacional. Y eso sí hay que tener cuidado porque si la Reserva Internacional baja, eso sí pone en riesgo la dolarización. He escuchado, Jorge, con esto termino rápidamente. Mucha gente dice, si toman la plata, si hacen inversiones, pagos de la Reserva Internacional y lo utilizan para un subsidio, que es lo que se está discutiendo mucho ahorita porque hay específicamente un candidato que habla de ello, la Reserva Internacional se va a acabar, se va a bajar. Y eso no es verdad, no es preciso, porque la Reserva Internacional solo disminuye de volumen, solo baja cuando la plata se va del país. Si esta es plata que se queda en la economía ecuatoriana, la Reserva Internacional no baja. Eso hay que decirle clarito a la gente. Ahora, Andrés, este escenario que usted nos explica, si es que pasa esta ley del Ejecutivo, ¿podría propiciar un nuevo feriado bancario? Ramiro, a ver, ahí hay dos temas que hay que analizar bien. El primero tiene que ver con la conformación del directorio, ¿no es cierto? La parte, esta palabra privada, independiente, suena en principio bastante bien. Uh-huh. Bueno, que sea independiente de todo el mundo. El problema es que si uno revisa los artículos, básicamente esto está direccionado a que un tipo de actores, un tipo de personas estén sentados allí en ese directorio del Banco Central que se crea. Hay académicos, economistas que dicen, bueno, capaz yo podría estar ahí, yo no estoy vinculado a la banca, no estoy vinculado al gobierno, pero si es que vemos los requisitos que ponen para estar sentado ahí, para que sea el presidente de la República, en este caso el presidente Lenín Moreno, que proponga sus nombres, son dos, ¿no es cierto? Primero, al menos 10 años de experiencia en el sector financiero. Entonces hay que haber estado en el banco, en una cooperativa, haber sido administrador, ser dueño de banco, básicamente. Ex banqueros, que, bueno, por último luego han salido, se han vuelto consultores. De esos personajes ya conocemos. El propio ministro Pozo es un ex banquero. En los años 90 él era vicepresidente de Produbanco y luego ha sido un consultor, un asesor muy vinculado a la banca. Entonces gente como él cumplen los requisitos. Además, solo les piden a los ex banqueros que en el último año prueben que no han tenido acciones, participaciones o hayan estado en la administración de los bancos. Para exagerar un poco, el propio Guillermo Lasso, hoy por hoy, si ustedes revisan los papeles, no figura como dueño o como administrador del Banco de Guayaquil. Uh-huh. Lo que ha hecho es un poco a través de fideicomisos en Panamá, ocultar la propiedad de su banco. Pero ustedes pregúntenle a cualquier persona, a las personas que nos escuchan, si alguien puede decir, no, Guillermo Lasso no es el dueño del Banco de Guayaquil. Entonces, con esos requisitos, los ex banqueros pueden estar ahí y, como les decía, además, los consultores, asesores permanentes vinculados a la banca. Lo que dicen también es que ex reguladores podrían estar ahí, con experiencia en la regulación económica. Pero yo me pregunto si el presidente Lenín Moreno, si es que esta ley pasa, va a proponerle a la Asamblea Nacional que los miembros del directorio del Banco Central sean los reguladores de la época de Correa. Lo dudo muchísimo. Pero entonces tendrá que apelar a los reguladores de los políticos. Lo que pasa, Jorge, es, mire, otra cosa que es importante decirle a la gente es que esta propuesta es inconstitucional. Habría efectivamente que cambiar la Constitución para que el Banco Central funcione de otra manera. ¿Qué es lo que estamos obligados?
¿qué sería lo importante hacer aquí? Porque lo que dispone la Constitución es que efectivamente los miembros del gobierno nacional, miembros del Ejecutivo Nacional, estén sentados ahí, para que hagan un trabajo adecuado, sobre todo en función del programa de gobierno que salga elegido en las urnas. En este caso, en el mes de abril, en el caso de Lenín Moreno, el programa de gobierno que debió haberse puesto en marcha en 2017, 2018 y hasta la actualidad, lo que tienen que hacer estos funcionarios es rendir cuentas y tomar las mejores decisiones. Ramiro hacía una pregunta importante, ¿no es cierto? La plata que se invierte, que invertiría el Banco Central en la economía ecuatoriana, es completamente deseable. Incluso son recomendaciones internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional lo dice, excepto en el caso de Ecuador. Excepto al Ecuador le dicen no gaste la plata, no dé subsidios a los más afectados por el COVID, etcétera. Es una barbaridad eso. Lo que se tiene que hacer es una adecuada rendición de cuentas, transparentemente, mostrando qué se está haciendo con esos recursos, que es la obligación de los funcionarios públicos. Pero esta mal llamada independencia del Banco Central realmente no ayuda a que el Banco Central, en este caso una institución estatal, ayude a la recuperación económica. Y eso ya ha sido tremendamente estudiado en otros países, ¿no es cierto? Hablan de la independencia, que ayuda en nuestro caso es diferente, pero en otros países dicen ayuda a bajar la inflación, ayuda al crecimiento económico, y más bien lo que se ha probado es que estos indicadores nunca han mejorado con los bancos centrales independientes. Y en todos los casos, incluso en las economías avanzadas, las economías con bancos centrales comunes, como por ejemplo en Europa, lo que pasa es que con estos bancos centrales, entre comillas, independientes, son los grupos económicos, son los banqueros los que terminan ahí tomando decisiones.